Yo soy el documentalista y esto es Súcubos, demonios con cuerpo de mujer. Los súcubos son demonios que, con un atractivo aspecto femenino, se presentan a los hombres. Algunas teorías dicen que pueden cambiar de forma, acoplándose así al gusto de cada hombre y hasta haciéndose pasar por mujeres conocidas que un hombre desea. En todo caso, mediante el sexo con su víctima, el súcubo drena energía e implanta pervertidas inclinaciones que conducen a la perdición. Etimológicamente, súcubo proviene de una alteración de súcuba, término latino que significa prostituta. Asimismo, la palabra súcubo deriva del prefijo sub, debajo de, y del verbo cubo, que se traduciría como yo quedo, conformando así la idea de alguien que queda por debajo de otra persona. La mayoría de testimonios sobre la apariencia de los súcubos provienen de la Edad Media, época en la que los demonios tuvieron su apogeo en el imaginario social y en el ámbito teológico. De aquellos testimonios se sabe que en gran medida la apariencia del súcubo varía dependiendo del gusto sexual de la supuesta víctima masculina, hecho aquel que sugiere la posibilidad del fenómeno como algo posiblemente originado, total o parcialmente, a partir de la psique del individuo. Pese a lo anterior, los especialistas medievales concuerdan entre sí cuando dicen que los súcubos suelen aparecer como mujeres de irresistible, voluptuosa y sobrenatural belleza. Aunque, junto a esos agradables rasgos, siempre aparecen detalles que delatan su filiación demoníaca. Colmillos muy filudos, orejas puntiagudas, pies embarrados, etc. Según las representaciones más generalizadas, los súcubos tienen características como alas de murciélago en la espalda, cuernos, garras, ojos de serpiente, cola terminada en triángulo o hasta a veces una vagina dentada. Por último, y aunque no se puede hablar de una imagen específica, un dato curioso es que en la Edad Media solían emplear imágenes de súcubos en muchos prostíbulos y burdeles. El famoso teólogo San Agustín de Hipona había postulado que el pasaje de Génesis 6:4 refería al hecho de que los ángeles caídos tuvieron hijos con mujeres mortales. Del mismo pasaje, el Papa Benedicto XIV declaró: algunos autores niegan que no puede haber descendencia. Otros, sin embargo, afirman que el coito es posible, por lo que puede haber lugar para la procreación. Fue, sin embargo, mucho antes de Benedicto XIV cuando, a partir del siglo XIII, el asunto de los íncubos y súcubos empezó a tener gran relevancia, en gran parte gracias al poder dominante y represivo de la Santa Inquisición. Institución esta que jugó un rol clave en el fuerte reforzamiento que en el medievo se dio entre el mal, el sexo y los demonios. Es en este marco de fanatismo y superstición donde surge el siniestro Malleus Maleficarum, publicado en 1489, de las plumas de Kramer y Sprenger. En él, entre tantas cosas dichas sobre los demonios, se afirma que los súcubos y los íncubos no tienen sexo fijo, siendo que un mismo demonio actúa como súcubo ante un hombre y como íncubo ante una mujer, tomando el semen del primero, puesto que él no puede producir semen, para embarazar a la mujer que victimice cuando asuma su estado de íncubo. Ahora, y en esto no es del todo aclarado por Kramer y Sprenger, de esas terribles uniones nacerían seres deformes, monstruosos, débiles, enfermizos, propensos al mal o, en ciertos casos, dotados con poderes especiales como Merlín, mago legendario que supuestamente habría nacido de la unión de una mujer con un íncubo. Tal propuesta teológica no fue para nada inocua en el plano social, ya que contribuyó a reforzar la tendencia popular a creer que las criaturas que nacían con deformidades o discapacidades severas eran obra del diablo, en el sentido de que algún demonio, íncubo o súcubo, había participado en su creación. Más tarde, en 1595, el magistrado y cazador de brujas Nicolás Remy publica su
Daemonolatriae Libris 3, 1595, donde afirma que los demonios, y por lo tanto los súcubos, son incapaces de amar, más pueden tener sexo y hasta viven en estado de lujuria permanente, siendo para ellos el sexo un instrumento de humillación y sometimiento completamente desligado del amor y la ternura. Contrario a cierto aspecto de estas propuestas fue el eminente teólogo Tomás de Aquino, quien creía que los demonios eran capaces de sentir deseo sexual y por tanto lujuria más. Pese a eso, no negaban su sexualidad y la empleaban como un medio para infligir dolor y sufrimiento. En todo caso, es patente que tanto Tomás como Remy planteaban que los demonios empleaban el sexo para hacer daño e incluso, según se ve en el supuesto caso real referido por Remy, el trato carnal con los demonios no era nada placentero, tal y como le sucedió a un hombre con la súcubo Abrael. Todos los que hablaban de haber tenido trato carnal con un demonio afirmaron que no podían imaginarse nada más repulsivo. En Dalheim, Petronio de Amantiere afirmó que tan pronto como abrazaba a Abrael, los miembros se le volvían rígidos. Ciertas versiones no tan aceptadas afirmaron que, en medio del furor sexual, el súcubo realizaba pequeñas y leves incisiones rasguñando el pecho de los hombres, gracias a lo cual podía alimentarse de la sangre que brotaba. Una idea bastante aguda, aunque aparentemente incompatible con la imagen que el libro de Tobías da del demonio Asmodeo como sexualmente aficionado por Sara. Era la de Henry Bowe, quien propuso que los demonios no experimentan deseo sexual porque eran inmortales y no necesitaban descendencia para perpetuar su especie, de modo que no necesitaban tener órganos sexuales y, en realidad, lo que ocurría eran que estos, en su voluntad de inducir al pecado, le hacían imaginar y sentir a un hombre que estaba teniendo sexo con una súcubo, o con una mujer le hacían imaginar y sentir que estaban teniendo sexo con un íncubo. Por su parte, Pierre Rostegny postuló que los demonios, sean súcubos o íncubos, preferían tener sexo con hombres casados o mujeres casadas, ya que de ese modo añadían al pecado de la lujuria el pecado del adulterio. Además, Pierre sostuvo algo que también muchos otros sostuvieron, a saber que los demonios gozaban con manifestaciones sexuales prohibidas o mal vistas por la Iglesia, incluso dentro del matrimonio. Manifestaciones como, en el caso de los íncubos, el sexo anal, considerado antinatural en ese entonces. Ya en el siglo XVII, el exorcista y demonólogo católico Ludovico Maria Sinistrari planteó lo siguiente. En su opinión, y tal como afirmaron los autores de Malleus Maleficarum, los demonios no tienen sexo definido. A eso, Sinistrari agrega que un demonio requiere de ciertos materiales físicos para asumir una materialización sexuada en forma de súcubo o íncubo. En cuanto a la forma en que el demonio consigue dichos materiales, otros autores han complementado la teoría de Sinistrari, diciendo que para volverse un súcubo o íncubo, un demonio se valía de cadáveres que animaba y metamorfoseaba o de carne humana con la cual formaba un cuerpo que luego animaba metiéndose en él. En cuanto al comportamiento, algo que siempre se ha creído, hoy en día, de los súcubos es que estos atacan principalmente de noche, después que la víctima se ha dormido. No obstante, también han habido informes que muestran ataques en las siestas de la tarde u otras, evidenciando así que el mero hecho de estar dormido vuelve al hombre más susceptible a sufrir un ataque de un súcubo. Por último, ciertos demonólogos han afirmado que los súcubos pueden aparecerse como personas conocidas, poder que utilizarían para causar mucho mayor daño moral que el que podrían hacer si simplemente viniesen en la forma de la voluptuosa dama diabólica que corta el sueño del caballero para fornicar con él. Así, en teoría, este poder del súcubo explicaría casos extraños que en un hombre está tranquilo y contrariamente a la conducta que por años ha mostrado. Aparece, por ejemplo, su cuñada para seducirlo, o peor aún, su prima o su hermana. Evidentemente, y sobre todo si tenemos en cuenta que esta creencia demonológica tuvo bastante aceptación popular en el contexto del fanatismo y la superstición medieval.
Saltará a nuestro sentido común el que, en una época en que la iglesia inspiraba miedo y tenía poder de torturar y matar, muchas parejas inmorales, cuñado, cuñada, nuero, suegra, hermano, hermana, etc., debieron valerse de él, fue el súcubo, para salvarse de la mano severa del poder religioso, aunque no de mucha utilidad. Para distinguir a una seductora humana de una seductora súcubo, los especialistas dieron la clave de que el súcubo siempre hacía dormir a todos alrededor, de modo que nadie se daba cuenta y, además, ese sueño era tan profundo que no despertaban mientras tenía lugar el acto impuro. Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte el video si te ha gustado. Yo soy el documentalista y esto fue Los Súcubos, demonios con cuerpo de mujer. Gracias y hasta la próxima.